Hola, que Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este espacio de Guerreros del Dios Viviente. Y el tema que tenemos para el día de hoy se trata sobre algo muy importante que debemos tener en cuenta los guerreros del Dios Viviente, y es ante quién se rinden los siervos del Señor Jesús, los siervos de Dios. Veamos en Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí el Señor nos invita a través del apóstol Pablo a que vayamos a Él constantemente, a que seamos sus fieles seguidores, como fieles adoradores, rindiéndonos, anhelando que sea menguando nuestra naturaleza y exaltándose la de Él. Solamente ante Él debemos rendirnos, por muy grande que sean las adversidades, por muy grande que sean los problemas, por muy grande que sean las dificultades, por muy grande que sean las diferencias, las tristezas, los duelos, por muy dolorosos y muy tristes que sean los duelos, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un empleo, el cierre de una empresa a la cual le metimos todo nuestro esfuerzo. Por muy grande que sean los duelos, solo ante Dios debemos rendirnos. A Él despojarnos de la tristeza, del dolor, de la frustración, de la angustia, de aquella incertidumbre del mañana, del después, de la desesperación, de la preocupación, como siervos del Dios viviente, como guerreros de ese Dios viviente. Solo ante quién debemos rendirnos, solo ante nuestro Dios. Ante nuestro Dios, doblegarnos ante Él, dejar nuestra naturaleza allí menguando ante su presencia para que Él se exalte, para que Él crezca en nosotros. Despojarnos de nuestras cargas, de nuestras debilidades como humanos, como personas, de nuestra naturaleza humana, de las iras, de, de la falta de manejo, de la desesperación, de las preocupaciones que no dejan dormir. Si tienes insomnio, arrodíllate, ven ante Él, despójate de todo aquello que te angustia y deja que venga su bálsamo restaurador sobre ti. Pide e invoca su presencia sobre ti, como dice la palabra, que su bandera sobre ti sea amor. Y una de las condiciones para rendirnos solamente como siervos del Dios viviente, como esos guerreros del Dios viviente, es obedeciendo a su mandato, a su palabra. Él nos manda muchas veces a lo largo de su palabra que si obedecemos su palabra, Él estará con nosotros y nos bendecirá y caminaremos con cielos abiertos. En Juan 14:23 es una de esas palabras, es uno de esos mandatos. Él nos dice exactamente, respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Obedecer su palabra, obedecer su mandato. Pero uno de los grandes mandamientos que Él nos dejó también es proclamar su evangelio. Dentro de esos mandamientos de llevar a cabo su palabra, es dar a conocerlo en medio de nuestro testimonio y fuera donde vayamos, siempre proclamarlo en nuestro andar. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cumplir la voluntad de Dios para lo que hemos sido llamados. Proclamar su palabra, aún en medio de las dificultades. Dios a veces nos permite pasar por el fuego y por el agua para que tengamos autoridad para hablarle a otros que no le conocen. Sean familiares, sean amigos, sean vecinos, sean compañeros de trabajo, compañeros de lucha, o sean empleados, o sean propietarios de alguna empresa de la que nosotros también somos socios. En el lugar donde Él nos ha puesto, nos ha mandado no solo a obedecer sus principios, sus valores, sino también el mandato de dar testimonio de ese Dios viviente que hay en nosotros. Levantando altares. Para cumplir su mandato, una de los que fortalece para nosotros el hecho de permanecer en obediencia es levantar altares.
Dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer, separados de él nada podemos hacer. Hoy estamos viviendo una realidad fuerte con esta pandemia. A muchos los golpeó hace un año esa cuarentena en la parte económica, en la parte afectiva. Se separaron muchos hogares, se fueron muchas personas, murieron a raíz de la pandemia. Se acabaron muchas empresas, la economía empezó a fallar, se cerraron muchas puertas, inclusive iglesias. Pero ¿quién nos mantuvo firmes? Ese Dios viviente y poderoso, solamente ante quien debemos rendirnos. Y ese es el que sigue vivo, el que sigue manteniéndonos y sosteniéndonos. Actualmente nuestra realidad no es la mejor, quizás muchos han pasado enfermedades, muchos han padecido este COVID y han salido adelante, otros han ido. Pero Dios nos ha permitido pasar por este fuego, por esta agua, para sacarnos abundancia, para decir yo pasé por allí, yo te puedo dar testimonio de ese Dios vivo al que conozco, ante el cual me he rendido y he dado gloria constantemente en medio de mis luchas, de mis tribulaciones. No te niego que hay angustias, que hay preocupaciones, que hay dudas muchas veces. Pero cuando miras, cuando te despojas de todo peso, de todo pecado, de toda esta incertidumbre, y miras a los ojos de aquel que te amó, que murió en la cruz por ti, que antes de llegar a esa cruz padeció todo un calvario donde despojaban sus carnes con azotes, donde tenía que cargar ese madero que le partía literalmente las carnes. Y en medio de todo eso tuvo que dar consuelo a aquellas mujeres que lloraban por él. En medio de todo eso su mirada era amor. En medio de cuando clavaron su cuerpo en esa cruz, lo último que pudo decir es perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún allí le habló a dos hombres que estaban también en la misma condición de él, y a uno de ellos le dio esperanza de verlo ese mismo día en el reino de los cielos. Y también le habló a su discípulo amado, le habló a su madre, le dio palabras de esperanza a todo el que vino a él aún en ese momento. Cuando resucitó, sus primeras palabras fueron de esperanza y de vida. Cuando esas mujeres no lo encontraron en la tumba. Él es un Dios de vida, un Dios de esperanza, y solo ante Él debemos rendirnos. No te rindas ante la adversidad, ante los miedos, ante la enfermedad, ante las preocupaciones, ante las dificultades. Ríndete ante ese Dios y levanta altar familiar. Convoca a tu familia, oren juntos, lean una promesa que Él diariamente puede darles. Convoca a tu esposo si eres casado, a tu novia, a tus amigos. Levanta altar donde estés, aún en la empresa, si eres propietario. Enséñale a tus empleados. Yo conozco el testimonio de una amiga gerente muy cercana. Empezó en una empresa donde solamente eran 7 empleados y la empresa no estaba en las mejores condiciones. Pero ella tenía a Cristo en su corazón. Y ella decidió levantar altar a su Dios y enseñó a los empleados de esa empresa a conocer a ese Cristo, a sus jefes, y les dio una palabra de esperanza diariamente. Y hoy en día esa empresa ha sido engrandecida, tiene más de 200 empleados, ha sido renombrada. De verdad que cuando tú buscas al Señor y levantas altar, ves su gloria, ves su respuesta. Por eso te invito a que lo hagas. Abraham fue un ejemplo de eso. Abraham fue alguien que ofreció sacrificio. De hecho, ofreció a su propio hijo cuando Dios se lo pidió, en obediencia, cuando ese era su más grande anhelo y lo que más deseaba su corazón. Dice que él deseaba caminar con Dios y por eso hacía lo que Dios le daba. Y él allí en ese altar dejó lo que más amaba y fue a su hijo. Y cuando Dios vio su corazón, le dio en reemplazo de sacrificio a un cordero, que simbolizó ese cordero en un futuro, que fue Jesucristo. Él Él nos reemplaza y toma nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestros pecados. Él hace que nos despojemos. A veces solo no podemos, pero tenemos a su Espíritu Santo, el ayudador, el paracleto, el amigo, el que nos guía. Por eso te invito que te despojes así como Abraham, te limpies. Él sabía que su pecado y naturaleza podía interrumpir el plan de Dios para su vida y que necesitaba consultarlo constantemente, rindiéndose ante Él. Y edificaba por eso altar y enseñó así a sus hijos, a su hijo Isaac,
Él fue uno de los que levantó altar donde quiera que iba. Y aunque los filisteos muchas veces quisieron quitárselo, lo hizo, insistió, perseveró hasta que logró el espacio y el lugar donde nadie impidió esa bendición. Por eso te invito a que no te rindas ante la adversidad, pero ríndete como siervo del Dios viviente ante Él. Entrégale tu corazón, porque Él es galardonador de los que le buscan. Hay una promesa en Lucas 12, 29, 32 que dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No estamos solos, a Dios le ha placido darnos el reino, Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros nos hace más que vencedores. Ríndete ante tu Dios, no te rindas ante la adversidad. Que Dios te bendiga en el día de hoy. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu preciosa palabra, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos porque eres Dios bueno, porque eres Dios precioso. Gracias, Señor, porque tú nos invitas a que coloquemos nuestra mirada en ti, a que nos despojemos de todo pecado, de todo peso que nos asedia. Perdónanos por nuestra angustia, por nuestras inquietudes, por nuestras desesperaciones. Quita de nosotros lo que no te agrada y ampáranos bajo la sombra de tus alas. Límpianos, cúbrenos con tu sangre, cubre con tu sangre nuestra familia, nuestros bienes, cada área de nuestra vida, nuestras finanzas. Todo lo que nos has dado, Señor, cúbrelo con tu sangre y envía tu ejército de ángeles a pelear por nuestras vidas como poderosos gigantes, como dice tu palabra. Tú eres escudo alrededor de los que te buscan, Señor, de los que te temen. Levántate poderosamente y que tus ángeles sean ese ejército sean muros de fuego alrededor de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestros bienes, de lo que nos has entregado, Señor. Te damos gracias porque sabemos que al rendirnos ante ti seremos victoriosos, Señor. Tú te engrandecerás en nuestra vida. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te damos muchas gracias y nos abandonamos en ti. Bueno, hasta este momento hemos hablado de esta preciosa palabra. Espero volver a tener un próximo encuentro con ustedes donde pueda comentar otras áreas de los guerreros del Dios viviente. Muchas bendiciones.